Ya tienes ahí la autorización de la sesión. Muy buenos días para todas, espero se encuentren bien, que hayan descansado este fin de semana. Y bueno, ¿por qué razón estamos hablando de mantener la cámara encendida? Resulta que tuvimos una reunión de retroalimentación con todos los profesores este fin de semana. Y una de las grandes quejas que me hicieron llegar a la coordinación de convivencia era que no había una interacción con los estudiantes. Entonces hicimos el acuerdo de que todos los profesores vamos a exigir, uno, el uso de la cámara y del micrófono como un espacio de retroalimentación. Entonces eso es algo que vamos a tener que hacer todos. Dos, el tomar las clases adecuadamente. Esto es, ¿sí? Tercero, se hizo un llamado a que por favor no alteren los fondos de sus pantallas, ¿no? Porque hay estudiantes que a veces les da por jugar con el fondo de la pantalla. Entonces, fue una de las recomendaciones que se hicieron. Otra de las recomendaciones generales que se abordó es con relación a las entregas. También en esa sí me voy a unir. Resulta que, como ustedes se dieron cuenta, durante estos días les empecé a contestar todos los correos de los trabajos que ustedes me habían enviado. No los contesté tan pronto me lo enviaron por una razón práctica, porque tenía como la expectativa de que la mayoría me entregara, ¿sí? Pero pues digamos que no cambió mucho el panorama. En estos momentos quedé muy preocupado porque a diferencia del primer periodo, sí vi que aproximadamente 8 niñas del salón no me entregaron trabajo, ¿sí? Y pues no era difícil porque era hacer unos protocolos. Entonces, pues en cierta medida sí quedé como muy preocupado. Ya envié el informe, Joana se los enviará a sus padres. Las niñas que por X o Y motivo no me enviaron trabajo, Valentina, quiero que me hagas el favor tú como monitora, me escribas por favor en el grupo que me los van a enviar a fecha del viernes antes del mediodía y va a tener, y que el asunto diga lo siguiente: entrega en segunda oportunidad de protocolos según la materia. Entonces, si es ética, me entrega ética; si es emprendimiento, me entrega emprendimiento. Ya te doy la palabra, Paula. Entonces, sí quiero que eso quede muy enfático porque yo esperé una semana más. Yo creo que gente como Dana y como otros se dieron cuenta que yo les dije que me entregaran del viernes que pasó 15 días atrás. La mayoría de ustedes me entregó eso. Pero di un plazo de 8 días a ver si me llegaba alguien más. Y no, y aún más, a los que llegaron 8 días después, pues obviamente deben saberlo, ¿sí? No era la fecha de entrega, pero aún así lo recibí. Entonces yo sí quiero que por favor quedemos muy conscientes de eso y que por favor todos estemos en la actitud de disciplina con las clases. Paula, te escucho. Pues, profe, en tu materia, bueno, tus materias, solamente sé que teníamos trabajo de ética, yo los entregué, pero de emprendimiento al fin no pusimos fecha. Entonces, yo creo que por eso es que trabajos de emprendimiento por parte de noveno no hemos entregado, porque no nos has dado como una fecha definitiva para entregar ¿No has protocolo. dado fecha? Uy, Yo ya gracias. lo hice y ya lo envié. Perdón, perdóname la vida. No, el Porfa, profe no había recuerden dado pedir la fecha. palabra. A ver, Ay, perdón. niñas. Te voy a contestar, Paula. Desde, Tómale foto y enviémosle por otro lado. Sara Ali, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Sí, perdón. a ver, Paula, creo que yo había quedado muy claro que a medida que fuéramos resolviendo 2 clases o 2 teóricos, en mi caso de filosofía, me enviaban. Lo mismo pasaba para emprendimiento, veíamos 2 temas y me enviaban. Igual no te preocupes, si no lo has enviado, me lo envías al viernes, pero sí quiero que por favor no se vuelva a repetir esta situación. No es más nada, ¿listo? Con relación a Dana, Dana me dice, profe, las que ya te entregaron el protocolo tenemos que volver a enviar. No, no me hagan eso, porque ya están calificados. O sea, yo, a la persona que me envió su protocolo, se dieron cuenta que yo automáticamente le respondía un mensaje: estimada estudiante, su nota correspondiente fue
tanto, ¿sí? Entonces ya los que les llegó ese mensaje es que automáticamente me lo envían, ¿sí? El tema general, Dana, es la piscicultura, pero recuerde que hemos visto varias cosas. Hemos visto qué es la piscicultura, pero también hemos visto los tipos de piscicultura, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tenían que hacer técnicamente, una síntesis de esas clases y no era nada más. Como les digo, los que me deben protocolos de filosofía, digo de ética y de emprendimiento, hay plazo hasta el viernes. No es más, simplemente esa es la cuestión. Sí, lo que dice Dana es cierto, o sea, ya por ende debía haber un protocolo. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, yo creo que no siendo más, dejo como claridad esto, entonces por favor, a más tardar día viernes, los que faltan, que específicamente según mi lista son solo 8 personas, 8 personas. Valentina Olarte. Profe, es que yo tuve un pequeño problema, pero pues tú me calificaste normal. Resulta que yo me confundí y yo hice el protocolo sobre Sócrates y los sofistas. Sí, señora. El ensayo, si no estoy mal, era sobre eso. Y entonces no hice como la parte de Pitágoras, pero mi problema fue solamente con ética. ¿Será Sí. que yo puedo volver a hacer el protocolo y te Sí, lo no hay envío? problema, no hay ningún problema, no te preocupes. Ok, gracias. ¿Listo? Me dice acá la señorita Catherine que no ha podido entrar a las clases de emprendimiento o no ha encontrado los videos. Desde que migramos desde la plataforma de YouTube a esta, Paula se ha encargado de grabarlos. Entonces, Paula, te doy la palabra. Profe, yo sí envío los links de Google Drive. Es más, Dana me está colaborando, subiendo, descargando las niñas que no puedan abrir el Google Drive. Ya sabían, avisamos por el grupo que Dana tiene un canal de YouTube, se llama Dana Guevara, y ahí está subiendo todas las clases. Entonces, pues yo envío el link de Drive, yo se lo mando también a ella también lo sube a YouTube, pero también se pueden meter por Drive, y yo todas las clases he mandado el link por el grupo. Tranquila, no te preocupes. Igual, entonces, para que Catherine, por favor, revises, porque sí, yo también me he cerciorado y las niñas me han dado fe de que han recibido los links. Entonces, para que por favor los revises de aquí al viernes. Bueno, vamos a iniciar. Dana Guevara, por favor, cuéntame, que quedamos la clase anterior. ¿Yo puedo decir? Bueno, sí. Mientras tanto, señorita Pues Sesquera. sé que era, profe. Bueno, quedamos en Sócrates, que es la búsqueda incansable que tiene el hombre por conocer la verdad y después de encontrarla, administrarla y encontrar un punto medio entre las partes en tensión. En eso quedamos. Bueno, habíamos quedado en la primera definición de justicia, ¿sí? Sí, señor. Bueno, Dana y Valentina. Pues estábamos también como hablando de Platón, que ha sido gimnasta, que se llamaba Aristócles, que le han puesto el apodo de Platón, porque era hombre de anchas espaldas. También como el sistema por el que se educaban, que era la paideia, y pues las materias que dictaban, que era pues la gimnasia, la retórica, poesía, matemática, política, ética y filosofía. Y que siempre estaban como una constante reflexión. Y también como en el, pues lo último que dijimos fue el primer concepto de la justicia. Perfecto, muy bien. Valentina Olarte. No, profe, yo iba a hacer como algo parecido a la Dana, pero pues también está como que él trabajaba mucho la ley. Bueno, ahí se tenía en cuenta la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Muy bien, listo. Iniciamos entonces. Resulta que, como les mencionaba, Sócrates tenía
una particularidad que queda expuesta en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la República. Cuando ustedes leen la República en el capítulo 1 y capítulo 2, de texto que escribe Platón, van a encontrar que hace una reflexión profunda sobre el concepto de justicia. Una persona que ha leído ese texto sabe muy bien que en esos dos capítulos existen 3 definiciones de justicia. Vamos a escribirlo acá, 3 definiciones de justicia. Esas 3 definiciones de justicia las van a ver a partir de unas conversaciones que Sócrates va a tener con sus discípulos y que Platón va a empezar a escribir. Estábamos hablando de que la clase pasada de que la primera definición la encuentra porque uno de sus discípulos empieza a cuestionarlo sobre qué es la justicia. Y Sócrates, antes de responderle, le pregunta como buen mayéutico, ¿y para ti qué es la justicia? Respóndeme desde tus conocimientos, ¿para ti qué es la justicia? Y este discípulo empezó a asociar la justicia con definiciones de castigo, de venganza, ¿sí? Y cuando las asocia a eso, automáticamente Sócrates se da cuenta que culturalmente este discípulo está replicando lo que decía Valentina, la ley del talión. Entonces, el ojo por ojo y el diente por diente, ¿sí? Y como se los decía en la clase pasada, a ustedes les encanta eso, ¿sí? A algunos me abrirán los ojos, pero es la verdad. A ustedes les encanta la venganza, les encanta como tal sacarse esa espinita, dicen coloquialmente por ahí, cuando alguien te hace una maldad o alguna cuestión. Pero Sócrates inauguralmente saca su primera definición. Entonces vamos a colocarla acá. Primera, la justicia es la búsqueda que tiene el hombre por conocer. Es la búsqueda que tiene el hombre por conocer y alcanzar la verdad. Ojo con eso. Conocer y alcanzar la verdad. Miren, si la justicia se basa en la verdad, técnicamente aquí estamos viendo una vaina que revuelca todas las instancias de la justicia en Colombia, ¿sí? Porque ustedes, vuelvo y les digo, ustedes ven, por ejemplo, que la gente pide que castiguen a los guerrilleros, que castiguen al ladrón, y el castigo que tienen en la cabeza es la pena más grande, 60 años de cárcel, ¿sí? Pero créame, y se los voy a poner en este ejemplo, que a una persona que ha sido víctima de un conflicto, de una situación, más que el castigo, le interesa la verdad. Voy a poner un ejemplo. ¿Han escuchado de las madres de Soacha? ¿Alguna de ustedes han escuchado de las madres de Soacha? Valentina, ¿quiénes son las madres de Soacha, por favor? Pues lo que yo he escuchado es como muy vagamente, pues porque son cosas que me ha contado pues como una amiga. Pero no me entró una definición así, solamente que ella me contaba que las madres despachan un poco de cosas, pero pues no era algo como muy a fondo. Bueno, les voy a decir, lo que pasa es que las madres de Soacha son unas mujeres que han sido víctimas de conflicto armado. ¿Por qué? Porque resulta que unos gobiernos atrás, algunos hijos de ellas que querían buscar empleo o mejores oportunidades fueron contactados por unas personas en Soacha que técnicamente lo que hicieron fue decirles que les iban a dar trabajo. Se lo llevaron por allá a regiones de Santander y de norte de Santander y resulta que allá era el trabajo. Pero tiempo después estas madres se enteraron que sus hijos habían sido asesinados en combates con el ejército. Y entonces pues era extraño. ¿Cómo me van a matar a los muchachos en combates para el ejército si se fueron a trabajar? Resulta que los hicieron pasar por guerrilleros, ¿sí? Y eso es lo que se conoce, como dice aquí Juliet, los falsos positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los falsos positivos es un crimen que cometió el Estado, técnicamente para tomar ascensos dentro de las fuerzas militares. Pero créame, y comparando esa definición platónica y socrática,
A estas mujeres no les interesa como tal que metan al militar que dio la orden de matar a sus hijos 60 años de cárcel. A ella le interesa es conocer la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Dónde está el cuerpo de su hijo? ¿Dónde lo enterraron? Yo quiero saber dónde está porque yo necesito recuperarlo para poderle dar cristiana sepultura, saber si efectivamente está muerto o no está muerto. Entonces, si ven la importancia del concepto de la verdad es la garantía primaria para que exista la justicia. Vamos a anotar eso. La verdad es la garantía para que exista la justicia. A ustedes que les gusta mucho ver películas y ustedes son de la generación del Netflix, ustedes deben saber muy bien que hubo una película que causó mucha sensación este año, se me olvida el nombre, algo de la celda 7. Ustedes la vieron, ¿cierto? ¿Quién la vio? Yo. Muy bien. Eh, Bro, yo lloré, mares. claro, ¿quién no lloró viendo esa película? Pero si ustedes se dan cuenta, Espera, ¿cuál película estás hablando? Es que se me trabó y no escuché cuál película era. es que la de la celda 7, ¿me regalan el título, por favor? Milagro en la Milagro celda de la 7. celda 7. Gracias. Milagro de la celda 7. Si ustedes vieron esa película, ustedes se dieron cuenta que había una injusticia, y era porque en cierta medida no se encontró la verdad, se juzgó a alguien sin conocer la verdad, y esta persona casi que la llevan a la pena de muerte, ¿sí? O llamémoslo así, técnicamente el administrador de la justicia le iba a dar pena de muerte, pero esta persona, a pesar de que dentro de la película muestran como unos personajes, entre ellos el director de la cárcel donde está el señor y un militar, encuentran la verdad, esta no es tenida en cuenta por quien administra la justicia y aún así tercamente querían matar al señor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren lo importante de este concepto tan socrático. La verdad es el eje fundamental de la justicia. Aquí alguien me decía en el chat, profe, te voy a contradecir en algo, es que no todas las personas son así. Por supuesto, yo sé que todas las personas no son así, pero en los casos que estamos mencionando tristemente se dieron este tipo de situaciones, ¿sí? Siempre lo he dicho, en todas las instituciones habrá gente buena y habrá gente mala, pero tristemente estos ejemplos se dieron y nos permiten entender por qué es importante la verdad como un elemento que ayuda a regular la justicia. ¿Listo? Entonces, primera definición, miren la importancia de la verdad. Segunda definición importante, la justicia es el punto medio entre dos o más partes en tensión. La justicia es el punto medio entre dos o más partes en tensión. ¿Cuál es el punto medio? La gente ha tenido una visión tonta de pensar que el punto medio es la balanza, el símbolo de la justicia. ¿Ustedes se han dado cuenta cuál es el símbolo de la justicia? Una balanza. Ustedes dicen que el punto medio es el que sostiene las dos partes de la balanza. No. Para Sócrates y para Platón, el punto medio, ¿cuál es? La reconciliación. La justicia debe buscar la reconciliación entre las partes. ¿Cuáles partes? En todo conflicto existen dos. Una que se va a llamar víctima y otra que se va a llamar victimario. Entonces, hagan de cuenta que podemos hacerlo así. Quiero que en su cuaderno hagan una línea. Y a un lado de la línea van a escribir víctima y al otro lado van a escribir victimario, ¿sí? Y en la mitad de la línea van a escribir la palabra reconciliación.
¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando se da un conflicto, siempre hay estos dos actores, pero culturalmente, como lo veíamos en el anterior concepto, la ley del talión que busca la venganza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me va a tocar pintarlo en un cuadernito por lo menos. Es que estos tableros ya no se ven bien por la cámara. Entonces, espérenme, hago aquí una pinturita rápida yo también. Voy a poner juicioso igual que ustedes a hacer líneas. Esta es la regla. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces, coloquémosle aquí colorcitos. Sí. Entonces, tenemos la víctima, el victimario y la reconciliación. Vamos a ver si se alcanza a ver. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos aquí la víctima y el victimario. Punto medio, la reconciliación. ¿Qué sucede? Si nosotros seguimos la ley del talión, esta persona que está acá, que es la víctima, va a querer vengarse. Y cuando usted se venga de esta persona que le ha hecho daño, ¿qué sucede? Usted pierde su condición de víctima y también se va a convertir en un victimario porque le está haciendo daño a la otra persona. Miren la gravedad del asunto. Cuando usted busca venganza, usted puede ser la víctima, pero si usted efectúa la venganza, usted se termina convirtiendo en un victimario, ¿sí? Entonces, en vez de rearmonizar, vamos a crear más maldad. Por esas razones que Sócrates dice, la justicia debe ser el punto medio entre las partes en tensión. ¿Cuál es el punto medio? La reconciliación. Es la única manera en que podemos encontrar la rearmonización de una sociedad, ¿sí? Entonces, si aquí miramos esos dos conceptos que nos ha expuesto Sócrates y Platón en la República y lo traemos a la actualidad, nos damos cuenta de un problema grande y es que aquí por eso es que nunca va a haber paz. ¿Por qué no va a haber paz? Porque no tenemos la posibilidad de reconciliar a las partes. En Colombia se sigue aumentando el odio y el odio surge porque la gente no es racional, sino porque la gente es pasional. Entonces, como yo pertenezco a cierta ideología que no comparte esto, entonces yo me voy tercamente a defender esta posición y me alejo de la paz. Mire, lo que le ha hecho daño a Colombia es que nosotros no pensamos por nosotros mismos, sino que nosotros nos dejamos influenciar por las pasiones ideológicas y políticas y no pensamos en el bienestar de todos. Esa es la gran conclusión mirando estas dos definiciones que da Sócrates. Nosotros nos dejamos llevar por la pasión, por el sentimiento. Es como si aquí Paula le pegara, discúlpeme, un bofetón, no sé, a Isabela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se despiertan las pasiones. Entonces las amigas de Paula se van a ir a defender a Paula y las amigas de Isabela, las amigas de Isabela, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Hay división, ¿sí? Se generan odios, venganzas, ¿sí? Vendetas. Y de eso no se trata. Se trata de rearmonizar. En Colombia pasa lo mismo. Y mire que es hasta curioso. Yo no sé, ustedes vivieron esa época y por eso se los voy a hablar con mucha propiedad. Ustedes vivieron la época del plebiscito, ¿no? Ustedes se dieron cuenta cuando decían, ustedes están a favor o no están a favor de la paz. Y discúlpenme, eso era lo más irracional del mundo. ¿Por qué era lo más irracional del mundo? Colombia fue el único país del mundo que se atrevió a pedirle a la gente que decidiera si la paz era o no era necesaria, cuando se sabe que la paz es un derecho fundamental para todo el mundo. O sea, eso fue lo más, discúlpeme la expresión, estúpido que podía existir. Pero ¿por qué era estúpido? Por una razón práctica, y era porque en Colombia la gente no ve con ética la justicia, sino ve la justicia como un acto de venganza, como un acto de odio, ¿sí? Nosotros estamos alimentados de eso. Y el odio, como dice una vieja canción que escuchaban sus abuelos, el odio todo ha cambiado,
¿sí? Y este odio ha llevado a que odiemos a la gente que piensa distinto que nosotros. Esa es la verdad. La gente le genera odio en Colombia a la gente que piensa distinto. Entonces, no hemos aprendido de la historia. En Colombia nuestros abuelos vivieron cómo surgió la violencia y cuando surgió la violencia era porque al liberal le caía mal el conservador y el conservador le caía mal el liberal. Y crearon un conflicto tan tremendo que hizo que nuestros abuelitos que vivían en el campo se vinieran para la ciudad, pero la violencia también les llegó a la ciudad, ¿sí? Y entonces todo el siglo XX nos pasamos peleando en que usted es liberal, usted es conservador, usted es un godo, usted es un cachiporro, y nosotros pensamos que ya habíamos superado eso, pero entonces ahora cambiamos el discurso. Es que usted es de derecha, es que usted es de izquierda, es que usted no sé qué. Pues no pueden convivir. No hemos aprendido a convivir. ¿Por qué? Porque queremos transgredir esta línea. Ojo, pasar de este lado al otro sin caer en cuenta que podemos ¿qué? Estar experimentando convertirnos en un victimario. Eso es lo que está pasando en Colombia y la gente no lo ha visto. No lo ha visto. ¿Por qué? Porque no queremos ver más allá. Mientras la gente ve la justicia así, el filósofo la está viendo en dos definiciones. Dice acá, profe, además de que todos quieren tener la razón, por supuesto. Y ese es el siguiente, la tercera definición. La justicia debe basarse, o debe buscar, más bien, el bienestar, la igualdad y la felicidad del ser humano. Bienestar, me quedó mal escrito, bienestar. La justicia debe buscar el bienestar, la igualdad y la felicidad del ser humano. Por eso es que nuestro país tampoco es justo, ni es feliz, porque toda la política gira en torno a seguir manteniendo grandes brechas de desigualdad. Ustedes son víctimas de la primera brecha de desigualdad, la educación. Ustedes ven una educación muy distinta a la que ven en los colegios de élite. En la élite les enseñan cómo gobernar. A ustedes les dan una educación estándar, tristemente. Y por esa razón vemos desigualdad. El acceso a la salud, lo estamos viendo. ¿Quiénes están muriendo por el coronavirus? La gente que vive en las localidades más pobres. ¿Por qué hay una alerta naranja en Kennedy? No es porque no hayan centros de salud. Si ustedes miran el mapa de salud de Bogotá, cada localidad tiene entre 1 a 3 hospitales de alto nivel. Pero ¿qué sucede en Kennedy? El factor del capital genera una desigualdad, ¿sí? Los accesos a los servicios son más limitados porque allá la gente no tiene las condiciones materiales para poder acceder a un servicio educativo, a un servicio de salud, qué pena. Y este servicio de salud hace que tengamos una localidad con casi 2.000 personas infectadas que no pueden acceder al servicio de salud, mientras, por ejemplo, la de nosotros, que es en Gativá, está aproximadamente entre 500 a 600 personas infectadas. Mire, nos llevan 3 veces la cifra, y esa es la muestra de verdad de que no hay igualdad. Entonces, una justicia bien basada, y ya le doy la palabra a Karen para que me haga la pregunta, una justicia bien basada de buscar el bienestar de la gente, y cuando hablamos de bienestar es que la gente tenga el mismo acceso a los servicios que da el Estado, a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, ¿sí? Eso brinda igualdad. Y dígame, si una persona tiene un acceso bueno, o sea, si su papá es consciente que usted está estudiando bien, que tiene un buen sistema de salud, que le alcanza a su padre la plata para ahorrar, para que tengan unas vacaciones dignas, que tengan su vivienda y que ustedes tengan oportunidades en el futuro,
dígame, ¿no seríamos felices? Por supuesto que seríamos felices. El gran problema es que eso no va a pasar acá, porque tristemente la gente no ve más allá el concepto de justicia. Y miren que aquí el concepto de justicia habla de condiciones que debe tener el ser humano para poder no sobrevivir, sino para poder vivir dignamente. Dana dice, además que normalmente en estos sectores donde la gente tiene que salir a trabajar, porque si no lo hace no puede comer, tienes toda la razón, eso no es dignidad. Dignidad es que pudiera estar en su cuarentena bien, sin necesidad de exponerse a nivel de la salud. Karen, tú querías hacer una acotación y lo mismo Catherine Melissa Pinzón, por favor. ¿Me escuchas, profe? Sí, claro que sí tienes la palabra. Ah, bueno, pues es que también iba a comentar como que no solamente es como problema la desigualdad en la parte de la salud, porque digamos, acá al frente de la casa, digamos, hay mucha gente que sale sin tapabocas, entra a las casas sin, o sea, sin llegar a desinfectarse, por decirlo así. Entonces, normalmente lo que hace el sistema de salud, como no le puede dar a todos como ese tipo de cuidados, pues les toca escoger a quién salvar y a quién no. Por el mismo problema de la ignorancia de la gente que se pone a salir cuando no debería salir. Y yo sé que la gente trabaja, pero digamos, yo creo que la mayoría de nuestros papás que salen a trabajar tienen medidas de precaución, o sea, se pone su tapabocas, desinfectante, alcohol, ¿ves? Totalmente de acuerdo contigo, mujer. Lo que pasa es que ahí viene otro factor, la cultura. Y ese es otro derrotero, no todo el mundo tiene la cultura por educación. O sea, ahí sí tienes toda la razón. Además, Eh, bueno, voy a hacer una última cosa. dale, dale, Además dale. de que no sé si todas hayan escuchado eso de que, perdón por meter a Dios en este coso, pero digamos, he escuchado muchísima gente que dice que no, pues como Dios me está protegiendo, pues yo puedo salir. O sea, eso ya es demasiado ignorante porque hay una cosa que dice, ayúdate y yo te ayudaré. Algo así como que dice la Sí, Biblia, algo así. Voy a Entonces hacer es como algo, profe, voy a meterme en esto y es que lo que dice Karen es cierto. Sé que según lo que yo había escuchado, se había difundido un video donde una señora comenzó a hablar y ella dijo que ella no iba a tomar cuidados de nada porque si la hora de morir de ella iba a llegar, que entonces, que pues así era, que ya Dios le había dicho, bueno, te tienes que ir, pero que si no era la hora, ya no se iba a infectar y no le iba a pasar nada malo. Por eso muchas personas tienen ese problema de la ignorancia. mira, yo lo que digo para no entrar en controversias, porque, mire, yo siempre he dicho que en eso San Agustín tenía toda la razón. Cuando ustedes vean a San Agustín escribió un texto que se llama La ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Y él se basa mucho en una parábola religiosa que aparece en la Biblia, que es cuando cogieron a Cristo los judíos en el templo, porque Cristo había ido a romperle los mercados que tenían allá. Y entonces se armó como una disputa por el orden. Entonces los judíos le decían, pero usted no vino a defendernos, es que mire que aquí el César nos tiene jodidos. Y entonces se acerca la multitud y le pregunta que si acaso entonces no deben pagar impuestos. Entonces, acuérdense que Cristo pidió una moneda. Entonces la moneda parecía el símbolo del César. Y entonces decía, ¿quién está ahí? La gente le respondió el César. Cristo dijo algo muy sabio, dijo, pues dele al César porque es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esa vaina, el cristianismo y la filosofía de San Agustín fueron muy claros. Una cosa son las cuestiones de Dios y otra cosa son las cuestiones del hombre. Y si estamos como estamos, no es por culpa de Dios, no metan a Dios en esta vaina, es por culpa de nosotros los hombres que hemos sido muy irresponsables a la hora de manejar las cosas en el mundo, ¿sí? Si existen estas enfermedades, no fue porque Dios las haya mandado, es porque nosotros pasamos una brecha y es romper la armonía con la naturaleza. Entonces uno no puede culpabilizar ni mucho menos puede decir que esto es obra y gracia de una deidad, cuando a la hora de la verdad debemos ser conscientes de que somos responsables de la situación actual de este planeta. ¿Listo? Me había pedido la palabra también Catherine Melissa Pinzón.
Hola, profe, ¿me escuchas? Por supuesto. Bueno, es que había una vez que una profesora nos habló como que si nosotros supiéramos, o sea, no tuviéramos como rencores ni nada de eso y no tuviéramos desigualdad ni nada de eso, nosotros no tendríamos que ser como que mandados por alguien, ¿sí? Sino que si nos entendiéramos bien, o sea, no habría como que el gobierno se robara tantas cosas y eso. Sí, o sea, es que el gran problema es ética. Tristemente, el gran problema de todo es la ética. La gente no entiende ni ve más allá de los conceptos. Por eso, digamos que esto es lo interesante de este año, y es que los hemos acercado a ustedes a la filosofía desde un área como es la ética. O sea, hay que verla más allá. Por ejemplo, miren, yo creo que si usted analiza estos tres conceptos fundamentales, usted se dará cuenta que sí distancia mucho lo que usted pensaba de justicia de lo que es la justicia como la piensan estas personas. Y lo más importante y lo más bonito de todo es que usted interiorice esos conceptos y los aplique en su vida. Dice sabiamente por ahí una vieja frase de un libro religioso que es el Talmud, el libro de los judíos. Dice, quien salva una vida, salva todo un mundo. Si usted salva su propia vida con la ética, usted va a cambiar el mundo, porque se va a arrastrar a sus padres, se va a arrastrar a sus amigos, se va a arrastrar a más gente a que piense como usted. Y si logramos que la gente pueda pensar racionalmente, como lo plantea Sócrates y Platón en estas tres definiciones, créanme que ya hicimos mucho, mis niñas. Créanme que ya hicimos mucho. Antes de que se me acabe el tiempo, porque ya creo que queda poquito tiempo, quiero decirles, ¿cuánto nos queda, Paula? 11 minutos, profe. 11 minutos, no, pero en la transmisión de Zoom. No, profe, ahorita apareció un aviso que decía que el anfitrión había actualizado la reunión y que los minutos eran ilimitados. Ah, bueno. Claro, era ilimitada. Ya, Zoom, es que Zoom también quiere escuchar mi clase, esa es la ventaja hoy. Entonces estamos hoy muy afectuosos con Zoom. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo quiero que, bueno, pero entonces, esperen, antes de que se me olvide, porque yo soy olvidadizo, para las cosas que son mundanas, para la filosofía sí la tengo en la cabeza. Niñas, la otra semana van a ser las bimestrales. Eso se me había pasado. Recuerden que mi bimestral va a ser un debate, ¿no? Un debate. Entonces, dentro de 8 días vamos a debatir sobre toda la filosofía que hemos visto, ¿sí? Y sobre casos, problemas que les voy a llevar, y ahí voy a ver si ustedes aprendieron a filosofar. Y por otro lado, en la clase de emprendimiento, yo en la siguiente sesión les voy a dejar una pequeña lecturita que la preparen ustedes y con base en esa lectura hacemos el debate y sacamos la bimestral. Y aún más rápido, ese día les doy sus notas. Entonces, ya con eso ustedes van tranquilos. ¿Les parece a todas que lo manejemos así? Levanten ahí la manito eso, perfecto. Súper. Entonces, bueno, vamos a seguir aprovechando aquí la cortesía de Zoom. Como les digo, entonces, yo creo y tengo la plena convicción de que si ustedes aplican estos tres conceptos en la vida, la sociedad va a cambiar. Tristemente la gente no los conoce. Yo creo que si usted se sienta con sus papás, con el respeto de algunos de sus padres, porque sé que algunos son muy ilustrados, ¿sí? Se van a dar cuenta que la mayoría de gente no tiene esa concepción de la justicia, ¿sí? Por eso vemos las noticias y cuando conocemos casos duros, de una pedimos castigo. Les voy a contar una anécdota. Cuando pasó, ustedes conocieron todas el caso de Juliana Zamboni, ¿cierto? La niña que fue abusada y asesinada por este señor Noguera, ¿sí? Todo el mundo, inmediatamente se conoció la situación, castigo para ese desgraciado, a gente que decía que hasta lo mataran, ¿sí?
uno se pone a mirar esa situación y miren estas tres definiciones. Es duro uno ponerse a aplicar esas tres definiciones para el caso de Noguera y de Juliana Zamboni, porque una persona que abusó de una niña, que la torturó, que la asesinó y que intentó desaparecer la escena del crimen, pues uno se pone a decir, uy, ¿y ahí cómo encontramos una rearmonización? Uy, ¿y ahí cómo podemos encontrar de pronto un bienestar? Es muy difícil, ¿sí? Pero miren que si nosotros alimentamos el odio y alimentamos la venganza, se cae todo el aparato ético de una sociedad. Se cae. Yo siempre he puesto este ejemplo. Compare las penas de Colombia con las penas de Europa, ¿sí? No las comparo con Estados Unidos porque Colombia se copió del aparato judicial de los Estados Unidos, ¿sí? Váyanse, por ejemplo, a analizar Finlandia, Noruega. Comparen nada más las cárceles. Las cárceles de allá son otra cosa distinta a las de acá. Puedo decirles que hasta nuestras casas, que se ven cómodas y confortables, no se parecen en nada a las cárceles que tienen esas personas. Cárceles de ellos son supremamente lujosas y especiales, ¿sí? La pena máxima en un país europeo como Finlandia no pasa de 10 años. Y eso incluye muerte o violación. Y uno dice, uy, no, pero ¿qué le pasa a los finlandeses? Pero si usted se da cuenta, después de que ellos purgan las penas, ellos tienen que ir a reparar a la víctima. Ojo con eso, ellos tienen que reparar a la víctima. Aquí la gente está en la cárcel 30 hasta 40 años y en la cárcel aprende más mañas para cuando salga hacerle más males a la sociedad. Pero si usted se da cuenta en el modelo europeo, ¿qué es lo que sucede? Ellos no están allá viviendo cómodamente, nomás. Ellos están educando, porque así usted sea preso, usted todavía tiene derechos civiles y políticos. Y el Estado se los tiene que brindar, entonces ponen a la gente a estudiar. Y estudiar hasta carrera universitaria. Tienen derechos políticos que inclusive los candidatos a la presidencia, a las alcaldías y a cualquier puesto público tienen que ir a las cárceles a debatir para convencer a que los presos voten por ellos. Y cuando el preso sale, el Estado le va a buscar trabajo. Cualquiera dirá, uy, no, pero mucho cínico el Estado, ¿cómo le va a brindar trabajo a una persona de estas? Pues le voy a decir por qué. Porque le debe brindar trabajo para que él no vuelva a delinquir. Pero no solo porque no vuelva a delinquir, porque él va a ganar un salario y parte de ese salario el Estado se lo va a quitar para brindárselo a la familia de la víctima o a la víctima como un acto de reparación. ¿Sí? Eso es algo que es justo y es racional, pero aquí eso no existe, porque aquí alimentamos el mal. El mal justifica la existencia de un sistema represivo que no permita que la sociedad se rearmonice, sino que por el contrario se siga y se siga castigando y alimentando más el odio y la violencia, ¿sí? Es complicado de entender, pero pues hasta ahora estamos avanzando, niña. Llevamos 3 definiciones, ¿sí? Y mire lo que nos han llevado 3 definiciones. Entonces imagínense usted que es leerse los 2 primeros capítulos de la República. Pues usted automáticamente va a quedar más chocado. Porque si con 4 o 5 líneas quedamos chocados, imagínense que es leerse por ahí unas 20 páginas de esos relatos que muestra Platón y que muestra Sócrates, ¿sí? Bueno, vi que se armó una controversia por el chat. Espérenme, contextualizo porque es que ustedes se agarran y no dicen que se van a agarrar. Y hablo de agarrarse en el término académico, ¿no? Veo que Dana estaba aquí comentando. Cadena perpetua, lo puso altamente. No, pues cualquiera pensaría, miren, se los digo yo cuando oí lo del caso de Juliana Zamboni, yo que soy un filósofo y he leído estas cosas, pues a mí me daba duro, porque yo decía, uy, pero ¿cómo aplicarle a una persona de estas los 3 conceptos socráticos y platónicos de justicia? Es muy difícil. Y aún más, yo estaba dictándole, era un 7º esto, en aquella época, y ese fue el tema del debate al otro día.
profe, pero mire lo que hizo este hombre, ¿cómo vamos a aplicarle aquí la definición de justicia? Eso es algo increíble, ¿sí? Y pues a la hora de la verdad, ya después hablando con compañeros con los que me eduqué y volviendo a leer y a releer, me di cuenta que hasta una persona como ese hombre, en cierta medida se le tiene que garantizar ese acceso a la justicia. Porque, les voy a decir por qué, porque si yo, siendo el administrador de la justicia, castigo a ese hombre de esa manera en la cual él se vaya al extremo y sea violentado, automáticamente yo dejo de ser una persona justa. Y aquí viene una definición que van a encontrar más adelante, pero la traigo a colación porque vale la pena. Es de Aristóteles. Aristóteles dice que la justicia siempre debe brindarle dignidad a las partes en tensión. La justicia no puede agredir la dignidad de la víctima ni del victimario. Si yo permito que con la justicia se agreda la dignidad del victimario, me estoy convirtiendo también en un victimario. Es así de sencillo. Por eso la justicia debe brindar dignidad, ¿sí? Se los voy a poner en un caso aquí. Supongamos que Sara le roba, no sé, un collar a la señorita Olarte, ¿sí? Cualquiera dice, robo es robo. Y entonces Sara es una ladrona, dirá cualquiera, ¿sí? ¿Qué pasaría donde yo como coordinador de convivencia, que soy el que administro la justicia, le haga un escarnio público a Sara y diga, Sara es una ladrona? Pues, ¿qué sucede? Que yo le estoy quitando la dignidad a ella. Y no solo a ella, a su familia. Y eso no le queda bien al que administra la justicia. Eso lo dicen los griegos. Yo debo tratar es de que primero Sara y Valentina Olarte se rearmonicen, que se perdonen. Y después, como administrador de la justicia, yo tengo que hacer que Sara vuelva a tener dignidad. No quitarle la dignidad. Paula Rojas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Dana en el chat, así que me apareció en el chat, que pues Mucho. busca a la gente castigar al que cometió el error y como ese castigo infunde miedo, entonces lo que provoca que los demás no lo repitan y no lo hagan. Entonces, eso es, estoy como... Te voy a dar una respuesta que te va a chocar más. Eso es lo que la gente piensa. Compara las cifras. En Bogotá, en La Picota, por cada 10 personas que están en la cárcel y que se les castiga y se les impone ese miedo que tú dices, de cada 10 personas, 8 reinciden, 2 salen bien. Y en ese modelo que está basado muy en Sócrates y en Platón, que lo aplicaban en Europa, de 10 personas, allá solo 3 reinciden y 7 se reincorporan y se rearmonizan a la vida civil. Búsquenlo en la página de las Naciones Unidas. Entonces, des en cuenta. No es una pregunta de la clase, pero la contesto. Sí, estoy viendo también ese material que está rondando en las redes sociales, el de Matarife, lo estoy viendo. Tranquilo. Después hablaremos de eso, pero es porque me pica en la boca y no es justo. Estoy aquí en Platón. Entonces, quiero que me entiendan esa situación, ¿sí? De eso se trata el modelo de justicia, de eso se trata el modelo que les estoy exponiendo. No, después vamos a hablar, me comprometo a hablar de esa serie cuando acaben de mostrar todos los capítulos. Pero ahorita no. Entonces, para terminar la clase, quiero que entiendan esto. ¿Qué le brinda dignidad a la gente? El perdón. Es la única manera de volverle a dar dignidad a la gente, el perdón. Pero no el perdón por otro protocolario de que, ay, Valentina,
discúlpame. Y Valentina, con esa mala cara que hacen ustedes cuando uno los obliga a personas, te perdono. ¿Sí? No. Yo quiero que cuando se hable del perdón, el perdón sea de corazón. Porque cuando tú nos perdonas, estás tirándote la vida de un ser humano. Esa persona que se ha equivocado es un ser humano. Y véalo con humanidad. No lo vea con odio, véalo con humanidad. Cierro la clase con una frase que me dejó a mí muy traumado, que dijo el Papa Francisco cuando vino a Colombia. Cuando el Papa Francisco vino a Colombia, él vino con la cuestión de reflexionar sobre la paz. Pueden mirar el discurso que hizo en la Casa de Nariño dirigido a los políticos del país. Él cerraba el discurso diciendo que Colombia había tenido una violencia grande, pero que había tenido una oportunidad única de cambiar y era la paz. Y citaba una famosa frase de Gabriel García Márquez que dice que esas generaciones que estuvieron condenadas a 100 años de soledad tuvieran nuevamente una segunda oportunidad. Así finaliza un discurso de García Márquez hermoso. En la próxima clase se los voy a pasar. Y él decía, esa segunda oportunidad la tenemos en las manos y es no ser indiferentes. Cuando usted vea a un ladrón, cuando usted vea a un mendigo, una persona que ha hecho mal en la calle, no sea indiferente. Mírelo a los ojos y mírelo fijamente. Y tal vez se dará cuenta que en los ojos de ese pobre desgraciado hay más humanidad que la que usted tiene en su corazón. Ojo con eso. Tal vez en los ojos de ese hombre, de ese desgraciado, puede haber más humanidad que la que a veces nosotros tenemos cuando imploramos justicia. ¿Sí? Dice Caterín, ¿qué quieres decir? Profe, es que mira, la verdad es algo. El perdón es una palabra muy, muy fácil de decir. Pero a muchas personas le pasa que al momento de realizar o hacer en ese hecho es muy difícil de hacerlo. Porque cuando te lastiman o te hacen algo, tú al perdonar es muy difícil porque como que, no sé, es difícil, ¿sí? Sí, claro, tienes toda la razón. Pero no te preocupes que no vas a aprender a perdonar de la noche a la mañana. Hasta ahora estamos iniciando. Profe, Y pues de eso se trata esta clase. Dime. iba a decir algo, pues es que normalmente cuando una persona, o sea, digamos, si alguien me hizo algo y yo perdono a esa persona, es mucho más fácil para mí lo que siga, ¿sí? Porque, digamos, yo ya tengo, por decirlo así, estoy más tranquila y pues perdonar no creo que signifique olvidar porque pues uno siempre le marcan las cosas. Pero sí es como aprender de eso y saber que uno puede, o sea, uno tener cuidado con las personas que se relacionan y tener como si, o sea, uno puede relacionarse con cualquier persona, pero también tener distancia, ¿sí? Porque, digamos, uno aprende de eso, de lo que le pasó a uno. Entonces, yo sigo diciendo que, a pesar de que, bueno, siempre que le dicen a uno, pídele perdón a esa persona. Listo, uno le pide perdón, pero si la otra persona no te perdona, da la misma para esa persona y para mí. Entonces, sí, es como lo mismo. Claro, pero como se dieron cuenta, hasta ahora estamos incorporándonos en la parte del perdón. Despacio, sin afanes. Y ya vamos a ir mirando qué nos dice Platón y Sócrates sobre el perdón, pero tienes toda la razón. Dana y Paula, porfa, porque ya me toca la siguiente clase. Profe, es que yo estaba viendo como charlas de Yokoi Kenji, no sé si sabes quién es, y él decía en una de esas que se había como colado en un tren y estaban en Japón. Y el papá como que lo regañó y le dijo como que, oiga, vamos a ir a pedir perdón al, no sé, el jefe de seguridad de esa estación. Y listo, fueron, le pidieron perdón, el señor se como que le pidió perdón al jefe de seguridad, por decirlo así. Y desde ahí, o sea, él pensó como buen colombiano, porque él es colombo japonés, que en algún momento, o sea, como que se iba a volver a hablar del tema y nunca pasó eso. O sea, yo creo que eso también se debe aplicar acá, porque uno
o sea, otra persona comete el error con uno y uno sigue recordándole que aunque lo haya perdonado, cometió ese error y pues se supone que también ya como que se superó, por decirlo así. Así es, mujer. Lo que pasa es que este tema es muy denso y poderlo acabar en una sola clase, como ustedes se dan cuenta, es muy difícil. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer para este tipo de casos es seguir avanzando en la dinámica. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, pero me gusta escucharlas muy interesadas. Les acabo de mandar por el chat la frase que dijo el Papa terminando su discurso, que parece muy genial. Paula. ¿Ya no? Bueno, perfecto. Entonces les comparto eso. Recuerden que la próxima sesión entonces nos vamos a ver en un pequeño debate. Les voy a traer unos temas para debatir duros. Y con base en eso vamos a ver cómo aplican sus conceptos de justicia. Ese debate también tienen que aplicar lo que ustedes leyeron en la lectura que les envié de filosofía y que ya algunas de ustedes me enviaron sus ensayos. Entonces, pues bueno, vamos para adelante. Niñas, espero de verdad les haya gustado la clase. Espero de verdad hayan aprendido mucho esos conceptos. Y pues bueno, si les gustó, hagan así la manito en el chat. Tremendo. Y bueno, vamos para adelante. Un abrazo gigante, mis niñas. Felicidades y nos vemos en